Gracias, mi gente, por la sintonía y como lo prometido es deuda. Ustedes saben que yo tengo como en los campos, palabra de gallero. Yo les prometí un invitado de honor, un invitado maravilloso. Y aquí lo tengo, el doctor Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo. Buenos días, doctor. Bueno, realmente una pregunta interesante y la primera vez. Sí, es que yo sé. Giovanni Montero realmente es oriundo de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Los primeros estudios profesionales se realizaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego en España se hizo una maestría y el doctorando en México, en lo que tiene que ver con la actividad física y del deporte. Excelente. Usted sabe, doctor, que yo era una de las tantas personas, como los que nos estaban sintonizando en este momento, que estaba confundida. Para mí usted era cubano. Para mí usted era cubano. Realmente es grato saber, estoy orgullosa de verdad de que sea un dominicano más de lo que se supera, un dominicano más doliente de lo que es, lo que yo digo, el oxígeno del mundo, el deporte. Doctor, actualmente, ¿qué está haciendo Giovanni? Bueno, actualmente estoy trabajando con el equipo de la Selección Nacional de Voleibol, Reinas del Caribe, las Herederas, las Reinas, pero también tengo una compañía que es de entrenamiento y desarrollo psicodeportivo, donde ahí entrenamos tanto béisbol, fútbol, tenis, natación, bádminton, Ironman, es decir, todos los deportes que tienen que ver con alto rendimiento deportivo, nosotros estamos trabajando en esa área. Doctor, una pandemia mundial llega de repente, llega sin avisar, llega sin mandar ni siquiera un texto y el mundo preocupado. El deporte, creo que si no me equivoco, es quien más ha sufrido esta pandemia. ¿Cómo ve usted el manejo, ¿no?, de lo que ha sido el deporte en esta pandemia? ¿Cómo usted ve eso? Realmente el deporte ha sido el más afectado y sobre todo aquellos deportistas que están en proceso de clasificación para las Olimpiadas 2021. Es una situación bastante seria porque este sosiego de no tener una fecha, de cuándo van a ser las competiciones, produce un efecto psicológico en los atletas que al final, si no se toma en cuenta, va a afectar el rendimiento deportivo. Doctor, ¿qué tan importante es la psicología en un atleta de alto rendimiento? Igual que el entrenamiento. Es decir, en la práctica deportiva hay tres elementos: el entrenamiento técnico-táctico, la nutrición y la psicología deportiva. Es decir, uno, sin los otros dos, estamos entrenando a atletas a medias. Porque cuando un atleta va a una competencia, y sobre todo tú que fuiste atleta de alto rendimiento y que tuviste mucha experiencia con equipos de alto nivel, sabes que cuando se está dentro de la cancha en proceso de competición, el 60 al 70% es psicológico. Y solamente un pensamiento, por mínimo que sea negativo, eso va a determinar entonces rendimiento que sea positivo o negativo en el equipo, y sobre todo si son atletas de deporte que no son de conjunto, que es peor todavía. Claro, porque el atleta de deporte que no son de conjunto generalmente no tiende a culpar a nadie, sino a asumir la culpa a sí mismo. Entonces eso genera un estrés y una ansiedad mayor a lo que puede manejar. Doctor, ¿puede un atleta hacerse adicto a un psicólogo deportivo? Claro, nosotros le llamamos dependencia. Y esa dependencia es justo cuando el atleta tiene tantas inseguridades que necesita revalidar su sistema de pensamiento, su toma de decisión, su desarrollo, es decir, busca y está consciente de que lo que busca es bueno, pero no está seguro y necesita revalidar.
entonces sí se dan dependencia de lo que es psicología deportiva dentro de los deportes. Sí, yo voy a decirle algo. Usted sabe que cuando yo empecé mi carrera, eso no existía, psicólogo deportivo. Y realmente yo pienso desde el punto de vista, como usted lo acaba de decir, que el psicólogo es muy importante porque así como hay atletas que son dependientes, porque yo tuve distintas compañeras y distintos caracteres, distintas formas, entonces es muy importante un psicólogo deportivo en alto rendimiento, en todos los deportes, porque no todos los atletas saben autolevantarse, doctor. Claro, sobre todo algo tan sencillo. Se dice, fuera del contexto profesional, que cuando un atleta comienza a experimentar ansiedad y estrés, entonces le va mal en el desempeño deportivo, en una competencia en particular, y que no debe de sentir ni ansiedad ni estrés. Es un error. Es decir, los niveles de ansiedad y estrés es lo que nos permite a nosotros poder prestarle atención a una determinada actividad. Si hay una competencia y es importante, entonces los sistemas de ansiedad y estrés en el atleta se disparan. Ahora bien, ¿de dónde viene el mito? Es que nosotros funcionamos con niveles de ansiedad y estrés adecuados. Cuando esa ansiedad y estrés sobrepasa nuestra capacidad, entonces dejamos de ser funcional. Entonces, si la ansiedad y el estrés no existe, el atleta no tendría ninguna intención de competir o entrenar. Entonces, nosotros lo que hacemos es enseñarle a los atletas a poder identificar esa ansiedad y ese estrés para que pueda ser más manejable dentro de la competencia. Doctor, ¿existe el miedo a ganar? No, existe el miedo a fallar, el miedo al fallo. Realmente, por cultura, a los atletas le han enseñado que no son exitosos si no ganan. Entonces, los atletas comienzan a experimentar miedo a fallar, porque si fallo, entonces no voy a ganar. Por eso, justamente, cuando trabajamos con atletas de alto rendimiento, lo que hacemos es que quitamos el foco de ganar per se, porque ganar no es importante. Y esto parece una paradoja. Si ganar no es importante, entonces yo me voy a enfocar en el proceso. Ahora, si ganar es importante para el atleta, desde este punto el atleta se va a enfocar en ganar. Entonces el desempeño que va a tener va a ser pobre. Porque si comete un error, entonces va a apretar el botón de pánico, porque ese error va a hacer que no gane. Entonces el atleta invierte mucho tiempo y atención y concentración en el concepto ganar y no en el desempeño. Entonces es invertir un poquito ese proceso. Doctor, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo he visto en algunas ocasiones un equipo gana los primeros 2 sets, acaba los primeros 2 sets al equipo contrario. Igual lo he visto también en peleas individuales de atletas como en taekwondo, en judo, y está a ley de ser campeón. En ese momento entra como ese miedo y empieza como a bajar el nivel. Entonces ahí viene el equipo contrario y gana los 2 sets y remonta. ¿Eso tiene algún nombre? Sí, estamos hablando ahí de la confianza. Es un tipo de confianza negativa dentro del equipo, ya sea individual o colectivo. Entonces, cuando nosotros nos creemos que estamos muy por encima del otro equipo, entendemos que el otro equipo no va a reaccionar y bajamos el nivel de desempeño. Al bajar el nivel de desempeño y ocurre cualquier situación favorable al otro equipo, al otro competidor, entonces esto es lo que comúnmente se le llama como la racha. Si el equipo o el atleta individual no tiene la capacidad de cortar eso y volver a reenfocarse, entonces hace mucho daño. Y hemos visto como muchos juegos ya ganados se pierden en el último set, en el último minuto de competencia. Pero eso tiene que ver mucho con la sobreconfianza en el desempeño. También me he fijado, doctor, y quiero que usted me ayude un poquito en eso, porque aunque ya no estoy en el alto nivel de juego de deporte, ya hace tiempo me retiré,
yo tenía algo en mi cabeza y era que a mí no me gustaba jugar con equipos débiles porque cometía errores. Entonces, antes nosotras no pagaban era por estadística. Y yo decía, no me pongan a jugar con equipos débiles porque me van a dar estadística y no voy a comprar mis pesitos. Y no sé por qué. Entonces, mi entrenador me decía, es que tienes que aprender a jugar con todos. Y realmente no sé por qué yo tenía eso en la cabeza. Sí, eso es lo que se llama una predisposición. Y esa predisposición es que si juego con equipos débiles, entonces no voy a jugar a mi nivel. Es decir, entonces ahí viene la variable. Entonces me motivo más cuando es un equipo que está dentro de los primeros lugares, entonces ahí mi nivel sube. Entonces fíjate que en ese momento tu nivel de desempeño dependía del equipo. Pero no era un nivel de desempeño con el factor miedo a perder, sino miedo a no tener el rendimiento adecuado. Y por ende, psicológicamente, bajaba el nivel de exigencia dentro del juego. Y eso sucede mucho. Incluso es un factor que ha sido muy estudiado dentro de la psicología deportiva, cuando un equipo que ni siquiera se sospecha de que le puede ganar a otro equipo, viene, le remonta y le gana, y le hace el juego de su vida. Entonces, esa parte tiene que ver con el enfoque y, por supuesto, con el establecimiento de metas. Todos los equipos, así como todos los deportistas individuales, tienen que establecer metas a largo tiempo y metas para el juego, para la competencia que van a tener. Porque la meta implica establecimiento de una rutina y estrategias. Entonces, cuando se va a juegos sin estrategia y sin rutina, pues no se tienen los resultados. Cuando tenemos un equipo que es débil, entonces ¿para qué yo voy a tener rutina? Voy a tener una estrategia, así como quiera le vamos a ganar. Entonces... Sí, es verdad. Ahí caía yo. Doctor, el deporte y el COVID, vamos a retomar este tema que es tan importante. ¿Qué usted recomienda a los dirigentes deportivos para que sus atletas, ¿cómo le explico? Para que sus atletas no caigan en una depresión, porque usted acaba de decir, usted dijo hace unos minutos algo muy importante. Nosotros a esta hora deberíamos estar en Tokio prácticamente. Entonces, ¿qué usted le exhorta a esos dirigentes para que sus atletas se mantengan con ese ánimo, con positivo de que esto va a pasar, de que vamos a retomar una vida normal? ¿Cuál es su consejo para esa gente? Esta situación del COVID ha afectado a todo el mundo. Y realmente, si nos ponemos a evaluar, las personas que no son deportistas, que no tienen un compromiso importante o una meta, nos ha afectado de manera individual. En la casa, tenemos mucho tiempo en la casa, estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, dejamos de tener la rutina que teníamos antes, y los atletas en este sentido no se escapan. Entonces los atletas, muchos de ellos, han experimentado alteración del estado de ánimo, han experimentado frustración por no tener una fecha, por no entrenar. Otros que estaban en un proceso de entrenamiento fuerte han visto que han tenido que abandonar ese entrenamiento a ese nivel y han reducido completamente la capacidad de entrenamiento. Y esto lleva a frustración. Ahora bien, si los entrenadores no son conscientes, una vez retornemos al proceso de entrenamiento, se van a enfocar solamente en entrenamiento. Y ahí es que está el error. Es decir, los atletas necesitan psicológicamente desintoxicarse de todas esas preocupaciones, de todas esas situaciones, para poder reenfocarse en los entrenamientos. Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Desarrollar un programa de psicología deportiva, de intervención de psicología deportiva, junto al programa de entrenamiento físico, técnico, táctico, porque es la única manera de poder alinear los procesos. En los atletas se da un elemento, un factor que se llama alostasis. La alostasis no es más que la respuesta de los atletas en poder enfrentar situaciones del día a día dentro de su deporte. Cuando esto es afectado, afecta lo que se llama la autoeficacia. Y la autoeficacia no es más que el sistema de creencia de los atletas.
Entonces, cuando tenemos un atleta que está convencido de que puede ganar una competencia, ahora ese atleta está dudando porque no se siente preparado. Entonces, esa preparación no se alcanza solamente con la parte de entrenamiento físico. Hay que cambiarle el paradigma, el proceso de pensamiento a ese atleta para que el proceso físico no vaya a producir una lesión. Entonces ahí sí, de verdad, se pudiera complicar enormemente la situación del atleta. Sí, más, convido todo eso con usted, lo comparto, más cuando hay atletas que son conscientes. Porque yo misma, cuando yo fui atleta, yo trabajaba mucho con mi conciencia. Yo decía que si yo no entrenaba 8 o 9 horas diarias, cuando yo tuviera una competencia, si yo no hubiese hecho todo lo que yo hice para prepararme, yo iba a jugar bien. Entonces, hay atletas que son así, que es por cómo se preparan, cómo rinden. Entonces, pueden achacar a su estado de ánimo, ¿no? y al estado que ha tenido por esta pandemia, el resultado que puedan tener. Definitivamente es así y va a afectar. Por esto es tan importante esa intervención que se tiene que hacer. Intervenir tanto federación, intervenir cuerpo técnico, entrenadores e intervenir atletas. Es un elemento de intervención en todo lo que tiene que ver con la preparación del atleta. ¿Por qué? Porque el atleta va a dar posiblemente una respuesta emocional a una situación de estrés y de presión. Entonces, ¿qué va a hacer el entrenador? ¿Votarlo? ¿Sancionarlo? Cuando esa no va a ser necesariamente la solución, sino que está respondiendo a un cúmulo de estrés que tiene desde hace 3, 4 meses por este asunto del COVID. ¿Qué usted exhorta entonces que hagan los federados? ¿Qué pueden hacer ellos desde la limitación, ¿no?, que tienen por lo del COVID-19? Necesitan entender todos los procesos mentales de los atletas. Necesitan reestablecer metas claras. Es decir, muchos atletas, por ejemplo, que están en proceso de clasificación de las Olimpiadas, es su último ciclo olímpico. Estos atletas están psicológicamente más afectados que aquellos que pudieran tener su primera presentación. Entonces, esto no lo podemos dejar de lado. Entonces, entender ese proceso, entender la dinámica del atleta, cómo puede responder de manera negativa el atleta y diseñar ese plan psicológico, psicodeportivo, donde se tenga una intervención por lo menos 2 veces a la semana con los atletas, dentro de los entrenamientos y fuera del entrenamiento. Excelente, bueno, doctor, maravilloso, de verdad, este conversatorio que hemos tenido nosotros y sobre todo muy importante. Me gustaría de verdad que todos nuestros presidentes de asociaciones, dirigentes deportivos, vean esta entrevista y escuchen este gran consejo, esta sugerencia que nuestro psicólogo deportivo Giovanni Montero le ha dejado aquí en Camino Olímpico. Agradecido, doctor, muchísimas gracias, éxito y sobre todo mucha salud. Gracias a usted. Pausamos.